Reciban un cordial saludo todas y todos. Les habla Bexaida Núñez, profesora del TFG de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. A continuación les hablaré sobre el tema la epistemología situada. La epistemología situada en el campo de la investigación cualitativa que desarrollaremos en esta clase está basada en los aportes dados en el área por la académica argentina Irene Basilacci del Giardino, quien desde hace más de 20 años viene trabajando sobre el tema y contribuyendo activamente con una producción bibliográfica importante. No obstante, creo necesario aclarar que el tema de las epistemologías situadas se incluye dentro de lo que otros autores han venido llamando epistemologías del sur, es decir, una nueva forma de construcción de conocimiento científico que tienen como epicentro lo que se viene trabajando en ciencias sociales en regiones del mundo como el Asia, Latinoamérica y África. Este nuevo enfoque epistemológico surge un poco en oposición a lo que se conoce como la epistemología del sujeto cognoscente, la cual desde hace siglos se ha venido adelantando desde Europa con ramificaciones en los Estados Unidos de América y los países que en el pasado fueron su colonia. Empezaré de manera sistemática aclarando cuáles serían las diferencias principales entre la epistemología tradicional y la situada. Diferencias entre la epistemología tradicional y la situada, tales como: la principal diferencia es que la epistemología tradicional postula el objetivismo como base y sustento del saber científico. Esto equivale a barrer las subjetividades tanto del investigador como de los sujetos investigados. Por tanto, no se busca, según ella, conocer a las personas y sus situaciones. En todo caso, cuando se estudia a las personas, se las convierte en objeto de estudio y se parten de principios previos elaborados por las disciplinas correspondientes. Por ejemplo, desde la psicología, la mente es un mecanismo común a todos los seres humanos y sigue leyes y normas en su funcionamiento, las cuales el científico debe dilucidar e ilustrar. Lo mismo podemos decir del cuerpo humano, al que se le estudia con una mirada fría y de acuerdo con elementos preelaborados por las ciencias médicas. Ya sabemos que en ciencias sociales se investigan los grupos humanos, los sujetos sociales, pero con la mirada de las ciencias naturales. Este enfoque, también llamado positivista, es el que se cuestiona desde la investigación cualitativa, ya que la misma aspira a presentar lo que piensa, siente y sueñan las personas y el sentido que le dan a sus situaciones y mundo de vida. El otro elemento a destacar es que la epistemología tradicional o del sujeto cognoscente parte de una división del trabajo perfectamente delimitada, según la cual existen peritos y expertos dedicados a construir el conocimiento y el vulgo o público profano ajeno a la ciencia con un saber vinculado a lo que se conoce como el sentido común. De allí
que el saber que se produzca en la ciencia tradicional sea un saber homogeneizante, tendiente a reflejar lo común de los sujetos humanos. Por el contrario, en la epistemología situada, que sirve de fundamento a la investigación cualitativa, o importante es reconocer los otros saberes diferentes al saber científico y darles incluso un estatuto de igualdad, con lo que se rompe con la uniformidad propia de la ciencia europea y se aspira a presentar la gran diversidad de todos los países del mundo y los grupos que dentro de ellos hacen vida cotidiana y construyen cultura. La multitud de saberes cobran vida entonces desde la investigación cualitativa, que de esa manera se convertiría en la gran ventana que muestra un mundo hasta ese momento invisibilizado. La existencia de una sola epistemología es lo que se ha querido difundir desde el norte europeo y estadounidense. Es decir, se ha querido hacernos creer que hay una sola ciencia y que esa ciencia se divide en disciplinas y que cada una de esas disciplinas obedece a un puñado de principios solo accesibles por los científicos disciplinarios, adscritos a las universidades y demás institutos de investigación. En cambio, desde el sur creemos y defendemos que no existe una epistemología, sino múltiples epistemologías, según la situación de los investigadores e investigados. Hay una epistemología feminista, por ejemplo. Hay una epistemología medioambientalista que propone, por ejemplo, saberes ancestrales que mantienen muchas etnias, para quienes la tierra no es un objeto a explotar, sino una madre que hay que proteger y que es al mismo tiempo el origen del universo, la cuna y la sepultura de los seres humanos que la habitan. Las epistemologías situadas, admitiendo la multiplicidad de seres e identidades, reconocen que esos saberes y diversidades requieren otras metodologías para su aprehensión, pero fundamentalmente lo que se ha llamado por algunos un proceso de descolonización. Es decir, quitarnos los lentes europeos para mirarnos a nosotros mismos, desde nosotros mismos. Tenemos, por ejemplo, si somos africanos, desechar la mirada racista con la que nos ha estudiado Europa durante siglos, creyéndose superiores a nosotros y sometiéndonos a una ideología racista. Eso implicaría aceptar las capacidades inventivas africanas, sus habilidades rítmicas, artes y saberes, y su relación cósmica con el reino animal y mineral, todo expresado mediante símbolos y el lenguaje oral que es propio de su cultura. Las epistemologías situadas se reconocen dentro de un paradigma científico interpretativista, que a diferencia del positivista, acepta los sentidos de vida que le dan los sujetos a sus interrelaciones sociales y que se manifiestan en multitud de datos obtenidos mediante cartas, videos, entrevistas, memoria y demás registros e iconografías. En fin, se trata de darle la espalda a las imágenes estereotipadas fabricadas por la ciencia europea.
El racionalismo europeo, representado por la epistemología del sujeto cognoscente, ha producido esa mirada discriminatoria según la cual solo es válido lo que se inscribe dentro de la llamada modernidad, es decir, un saber racionalizado que considera a las demás culturas como primitivas, atrasadas o salvajes. Por tanto, desde la epistemología situada se promueve una ruptura epistemológica con esos saberes sacralizados por la Academia Europea y estadounidense y exportados al sur del mundo y reproducidos por científicos colonizados. Por eso, una de las corrientes que han presentado un contradiscurso moderno es la corriente de la descolonización o teoría postcolonial. Por ejemplo, en el ámbito indígena de estas nuevas corrientes epistemológicas se trataría de rescatar su memoria, hasta ahora invisibilizada por la narrativa imperial. Recapitulando, podemos afirmar que las epistemologías situadas enfrentan a la modernidad y su intento de monopolizar el saber y la cultura mediante hacer ver que solo es válido el saber científico y que todos los demás no son válidos o no existen. Imponer un tipo de clasificaciones sociales según la cual sus inferiores, las mujeres, los indígenas y los campesinos. Pretender que únicamente existe un tiempo lineal, el cual llevan la delantera los países llamados desarrollados e industriales, y que los demás deben imitarlo y seguir su evolución. Aceptar que solo lo global vale y debe alabarse, y que lo local es despreciable o de poco valor. Hipervalorar la productividad como si lo importante es producir y cuantificar ganancias y que todo lo demás debe subordinarse a ese proceso enajenante. De acuerdo a esos monopolios se afirma que lo diferente, lo otro, no vale como conocimiento. Los saberes populares, campesinos, indígenas serían simples opiniones, creencias, magia. Esa discriminación se ejecuta también a través del derecho. En este sentido, se señala que solo el derecho occidental europeo de raíz romana es el único válido o capaz de determinar lo que es legal o ilegal, y que los demás derechos, por ejemplo, el indígena, el campesino y el comunitario, no son derechos y por tanto no son reconocidos por el Estado. Esa discriminación, por ejemplo, se traduce en los llamados países metropolitanos del norte, en leyes contra el inmigrante sin papeles, el refugiado político y el supuesto terrorista. Todos ellos individuos raros llegados de países que ellos, los del norte, consideran inferiores y a cuyos pobladores hay que expatriar o anteponerle muros para que no invadan con su incultura y salvajismo. En síntesis, con palabras de Irene Basilachi, la epistemología del sujeto situado o conocido se hace permanentemente en la medida que aplicamos las metodologías de la investigación cualitativa. Cuando, en fin, hacemos la construcción cooperativa de la ciencia a través de métodos etnográficos del encuentro con los sujetos sociales en los propios escenarios sociales o campos donde se realizan sus interacciones y viven sus situaciones.
La persona se constituye de esa manera en el núcleo del hacer investigativo y se incorpora con su lenguaje y sus formas de interpretación a los textos o discursos científicos. Entran en ellos lo primario, el sujeto, y lo secundario, el contexto y sus redes de significación y resignificación. Entonces, para resumir, entran los siguientes principios como constituyentes de las epistemologías del sur. Estos principios son el conocimiento como construcción colectiva, la investigación como práctica lúdica, ético, política e histórica, la implicación subjetiva de los grupos humanos, la reflexividad como capacidad de habitar nuevos territorios, pero reflexionando mutuamente e influyéndose, tanto investigadores como sujetos sociales investigados. La complejidad como forma de abordar los acontecimientos desde múltiples determinaciones, la existencia de subjetividades diversas, los abordajes plurales, matices, contradicciones en lo instituyente e instituido, el diálogo de saberes, el de la academia, el de los pueblos, entre las culturas, el de los propios actores consigo mismo y con su entorno, así como la mirada desde el sur, desde el sufrimiento, desde la voluntad política contra la discriminación y exclusión. Todo lo anterior, desde el punto de vista epistemológico, implica revalorar el papel de la hermenéutica o ciencia de la interpretación y la fenomenología o sentido otorgado a sus propios actos y al de los demás, y construir el saber desde la decolonialidad y contra los aparatos de poder dominantes. También implica construir textos etnográficos desde la investigación cualitativa, donde el investigador es también informante, por lo que interesa que muestre sus registros autobiográficos producidos en el campo, tanto como la respuesta de las entrevistas a los informantes. De esa manera, los textos etnográficos se abren a una cotidianidad con fuerte color local. A manera de conclusión, se puede afirmar que las investigaciones positivistas serían etnocéntricas. El mundo se juzga desde el aparato conceptual del investigador, quien a su vez lo toma de tradición científica occidental, abiertamente interventora de lo que investiga y volcada hacia la explicación más que hacia la descripción e interpretación de las investigaciones etnográficas cualitativas. El papel relevante y activo del investigador cualitativista contrasta con los del investigador o investigadora positivista, más neutro para alcanzar la objetividad y privilegiando la observación sobre la participación. De esa manera, en la investigación cualitativa, escenario de la epistemología del sujeto situado o conocido, se trabaja con un diseño que emerge en el campo. Por tanto, la investigación se transforma de alguna manera en una aventura a ser vivida por los etnógrafos con su componente de riesgo e incertidumbre. Hasta aquí, estimada audiencia, este interesante tema. Estaremos a la disposición para próximo encuentro a través de Telegram. Muchísimas gracias a todas y a todos por la atención dispensada.